Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a nuestro quinto webinario 2022, titulado, ¿verdad?, Modelación no saturada en suelos del Salar de Atacama para evaluar el efecto del bombeo sobre la biodiversidad. El bombeo de agua subterránea se traduce, ¿verdad?, en descensos de la napa, ¿verdad?, que pueden generar cambios en el contenido de humedad del suelo, en la zona radicular de las plantas, las que a su vez, ¿verdad?, pueden sufrir una disminución en su aprovisionamiento de agua desde el acuífero. Este efecto está mediado o condicionado por las características de la zona no saturada, por lo que requiere ser modelada, representada, ¿verdad? Y en ese sentido, la presentación que vamos a tener hoy día es un interesante trabajo en esta línea, realizado, ¿verdad?, por Cristian Ortiz en conjunto con un grupo de especialistas, Carlos Prado, Rodolfo Ordóñez y Mauricio Muñoz. Va a exponer Cristian Ortiz, ingeniero agrónomo y máster en ingeniería hidráulica de la Pontificia Universidad Católica, profesional con más de 20 años de experiencia en proyectos asociados a recursos hídricos. Ha liderado múltiples proyectos, muchos de ellos con una fuerte componente ambiental. Actualmente se desempeña como hidrólogo senior y gerente general de Hidroestudios, empresa especializada en el tema. El webinario será con la modalidad habitual. Tendremos una presentación, ¿verdad?, del orden de unos 45 minutos, aprox, ¿verdad? Y a continuación daremos espacio para consultas. Las consultas las pueden ir haciendo en el chat a la medida que va presentando Cristian, o en el chat cuando termine, o también verbalmente, ¿verdad?, levantando la manito y pidiendo la palabra, y ahí abrimos también el debate y la conversa. Así que sin más preámbulo, Cristian, te dejamos la audiencia y muchas gracias por tu participación. Vale. Bueno, sí, efectivamente este es un trabajo que hicimos en conjunto con la gente de Geobiota. Como vamos a ver un poco más adelante, ellos vieron todo lo que tiene que ver con las plantas. Ahí están los 4 que trabajamos en la modelación específica, pero también más abajo puse equipo de Hidroestudio y equipo de Geobiota, porque también hay un montón de otra gente que estuvo en terreno tomando muestras, mandando cosas al laboratorio, etcétera, etcétera, etcétera. Así que hay bastante más profesionales involucrados en el trabajo que solo los 4 que aparecemos acá. Ahí. Bueno, la presentación efectivamente estaba armada pensando unos 45 minutos, 50 minutos aproximadamente, y tiene los siguientes temas. Hay un pequeño contexto al principio. Después, dado que estos son temas que no necesariamente los hidrogeólogos o los hidráulicos manejan mucho el tema del no saturado, tengo un pequeño marco teórico un poco para explicar ciertos conceptos que faciliten el entendimiento de lo que hicimos posteriormente, ¿ya? Después voy a explicar un poco, contarles lo que es el área de estudio, donde estamos trabajando, la metodología de trabajo, los resultados y algunos comentarios o reflexiones finales, ¿ya? Respecto al contexto, los resultados que están acá son parte de un estudio de impacto ambiental que presentó SQM Salar en enero del 2021. La gran mayoría de la información que estoy presentando acá, excepto el marco teórico, es información que es pública y está disponible dentro de los archivos de este IA. Como comenté anteriormente, este es un trabajo que se desarrolló entre Hidroestudio y Geobiota. Básicamente Hidroestudio hizo la parte del modelamiento del agua, por decirlo así. Geobiota hizo toda la parte que tiene que ver con la descripción y la caracterización de la vegetación, y entre ambos generamos esta metodología para poder evaluar el efecto sobre las plantas, ¿ya? Y bueno, obviamente agradecemos a SQM que nos permitió compartir esta información en esta ponencia. Y bueno, siempre destaco que en la charla anterior también lo mencionaba, que aquí también estamos haciendo un trabajo multidisciplinario, que es la forma en la que tenemos hoy en día de poder abordar estos temas complejos, dado que el agua trasunta mucho más allá que solo el agua por el agua, ¿cierto? Afecta un montón de otras variables ambientales relevantes, y ahí tenemos que empezar a trabajar con otros colegas, que lo hace nuestro trabajo aún más entretenido de lo que normalmente es. Respecto del marco teórico, bueno, les voy a contar un poquito del flujo no saturado y algo de la relación suelo-agua-planta. Como dijo Pablo, yo soy ingeniero agrónomo de profesión.
sí que hay ciertos aspectos relacionados con el funcionamiento de las plantas que no me son para nada ajenos, así que ahí les voy a contar un poco. Bueno, lo primero que nada es un poco qué es lo que es el no saturado, ¿ya? Normalmente se comenta o se habla del no saturado, y vamos a partir un poco definiéndolo, ¿ya? Básicamente la zona no saturada o la zona badosa, como también se lo conoce, es la porción de suelo que está, ¿cierto?, entre la superficie del terreno. Voy a poner acá el control S. Entre en este monito sobre la superficie del terreno, ¿cierto? Y donde se ubica el acuífero propiamente tal. Hablamos de zona no saturada, ¿por qué? Porque estamos hablando del grado de saturación. Cuando nosotros estamos hablando del acuífero, hablamos de la zona saturada, ¿cierto? Todos los poros están llenos de agua. Y la zona no saturada estamos hablando de un suelo que en su espacio poroso está contenido por agua y aire, ¿ya? Naturalmente, y como vamos a ver un poquito más adelante, el suelo tiene una cierta capacidad para retener agua, cosa que como ustedes y todos sabemos, ¿cierto? Esa capacidad de retención de agua es la que se relaciona con la capacidad de sostener vegetación, ¿ya? Es la que utilizamos cuando regamos nuestro jardín o cuando regamos un macetero, ¿ya? Y vamos a hablar someramente de algunos temas teóricos respecto de cuáles son las propiedades que determinan esa capacidad de retención y por qué es importante para el trabajo que desarrollamos posteriormente, ¿no? Acá tenemos un esquema, ¿cierto?, donde podemos ver básicamente cómo funciona esta zona no saturada. Tenemos la vegetación en la parte alta, tenemos la napa freática en la parte más baja, hay una zona que se denomina la franja capilar, ¿cierto? Y tenemos una zona entre medio que su contenido de humedad va a depender de ciertas características que tenga el suelo. En la figura que tenemos acá a la derecha tenemos un perfil hídrico asociado al contenido de humedad, en este caso volumétrico, volumen de agua partido por el volumen de suelo. En la napa freática hablamos que todos los poros están llenos con agua y por tanto el contenido de humedad o teta es igual al teta S o teta saturado, ¿cierto? Donde podemos decir que el contenido de humedad es igual a la porosidad. Después tenemos una parte que se denomina franja capilar, donde tenemos agua por sobre el acuífero, en que se levanta esta agua, asciende esta agua por fenómenos de capilaridad, ¿cierto? Y cuánto se aumenta esta franja depende de las propiedades principalmente del suelo, ¿cierto? Vamos a ver un poquito más adelante, va a depender básicamente de la distribución del tamaño de poros, que en general está relacionado con la distribución del tamaño de las partículas, ¿ya? Y vamos a hablar también parte del tamaño de las partículas. Bueno, y este contenido de humedad, en la medida que yo voy ascendiendo hacia la superficie del suelo, ¿cierto? Va disminuyendo hasta un punto en el cual uno puede suponer que se hace constante. Y posteriormente la parte superficial, la parte más arriba del suelo, ¿cierto? Tenemos que está expuesto a las condiciones atmosféricas. Vamos a tener suelos que pueden estar más secos o pueden estar más húmedos, dependiendo de fenómenos como la precipitación o la evaporación, ¿cierto? Naturalmente, cuando hay periodos de precipitación intensa, el contenido de humedad en este sector va a ser igual al contenido de humedad saturado, y periodos sin precipitación y por otro lado con alta evaporación vamos a tener un suelo que arriba va a estar bastante más seco, ¿ya? No necesariamente la vegetación que está en superficie va a estar necesariamente abastecida desde el acuífero, ¿ya? Eso va a depender principalmente de la profundidad de la napa, ¿ya? Si la profundidad es suficientemente pequeña, por decirlo así, efectivamente esta franja capilar o esta agua capilar asciende hasta la zona donde están las raíces y por tanto estas plantas se abastecen de agua desde el acuífero. Pero naturalmente cuando esta profundidad es mucho mayor, ya íbamos a ver más adelante que en el caso de Atacama, sobre 8 metros a 10 metros de profundidad ya no hay una conexión con las plantas. Entonces esa vegetación se abastece de otra fuente de agua, ¿ya? Y ahí, pues, por supuesto, que normalmente tienen que ver con escurrimientos superficiales y con precipitación, ¿ya? Bueno, algo comentaba de que esta franja capilar, cuánto se extiende desde el acuífero hacia arriba, depende de la distribución del tamaño de poro y esta a su vez depende de la distribución del tamaño de las partículas. Acá tenemos una definición en una tabla, estas son cosas medidas, desde grava fina a limo, ¿cierto? Pasando por arenas de distinto tamaño.
Su definición del tamaño del grano, ¿cierto? Son desde 2 a 5 milímetros hasta valores bastante pequeños de limo. Acá no hay un ejemplo con la arcilla. Y uno puede ver cómo en general, cuando la partícula es más grande de suelo, ¿cierto? Lo que se eleva a la franja capilar es mucho menor respecto, por ejemplo, a un limo que puede llegar a 200 o más centímetros desde el acuífero, desde la tabla de agua, ¿ya? Entonces, como hemos comentado, esta zona babosa, ¿cierto? Y esta agua capilar está sometida a distintas fuerzas que la retienen, ¿ya? Acá tenemos tres tipos de agua típicamente. Tenemos un agua absorbida, un agua capilar y un agua drenable o gravitacional. El agua que nosotros estamos acostumbrados a tratar en hidrogeología es esta agua drenable o gravitacional, ¿cierto? Que es la que está retenida en los poros, o contenida, más bien dicho, en los poros más grandes del suelo. Al estar en estos poros que son más grandes, están retenidas con menos fuerza y por tanto puede drenar libremente por gravedad. Y esa es la que nosotros normalmente bombeamos. Ahora bien, hay también un agua capilar. En este caso nosotros tenemos la partícula de suelo, el agua gravitacional es la que está más afuera, la que está más alejada del grano de suelo. Después tenemos un agua capilar que está retenida básicamente por efectos de capilaridad, que se asocia a la tensión superficial del agua y al diámetro de los poros, ¿cierto? Que está retenida en ese espacio con cierta fuerza, y como vamos a ver más adelante también uno denomina a una propiedad del suelo la curva de succión, porque de cierta manera el agua al interior de los poros está succionada, está a una presión negativa. Y finalmente tenemos un agua, bueno, y esta agua esta agua capilar es el agua que finalmente las plantas son capaces de sacar desde el suelo, ¿ya? El agua gravitacional es agua que escurre y puede ir normalmente más lejos de donde están ubicadas las raíces, y esta agua capilar la que se transforma, ¿cierto?, en la fuente de abastecimiento de agua de las plantas. Finalmente tenemos una agua absorbida, que es el agua que está muy pegada a las partículas, ¿cierto?, que es un agua que en la práctica uno ya no puede sacar, ¿ya? No puede sacar de ninguna manera. Aquí un gráfico que probablemente es bastante conocido por varios de ustedes, para hacer un poco el símil entre el coeficiente de rendimiento específico o la porosidad de drenaje, que es la propiedad del acuífero que nosotros normalmente utilizamos en hidrogeología, y la relación con la retención de humedad y la porosidad, dependiendo del tamaño de partícula. Nosotros tenemos aquí desde la arcilla hasta la grava. Esta línea que está acá arriba representa la porosidad total, ¿cierto? En la arcilla nosotros tenemos una muy grande capacidad de retención y muy baja coeficiente de rendimiento específico, ¿ya? Por eso uno muchas veces dice, oye, acá tenemos agua, y tengo mucha agua, sin embargo no puedo sacarla. ¿Por qué? Porque esa agua está retenida en poros muy pequeños y se transforma en agua capilar, y es agua que yo no puedo finalmente bombear. Por el contrario, cuando me muevo hacia granulometrías más gruesas, hacia el limo, la arena o la grava, ¿cierto? Pasa el efecto contrario, la capacidad de retención disminuye hasta hacerse prácticamente cero cuando yo tengo grava, y el coeficiente de rendimiento específico aumenta, y la suma de ambas cosas, por supuesto, representa la porosidad, ¿cierto? Ahí tengo el total del espacio poroso. Estamos siempre hablando en este caso de un suelo que esté completamente saturado, ¿ya? Ya he comentado que una de las características principales de esta capacidad de retención es el tamaño de la partícula, ¿ya? Tradicionalmente, nosotros o desde la ingeniería, normalmente el tamaño de partícula lo asocia a curvas granulométricas, ¿cierto? Donde básicamente son muestras de suelo que son tamizadas con distintos tamices, y uno va calculando cuál es la proporción o el porcentaje de la muestra que es retenido, y entonces esto nos da distintas características de suelo. Sin embargo, para efectos del flujo de agua en el suelo, se utiliza otro tipo de propiedad, que es la textura, ¿ya? Que una clasificación asociada más bien al suelo y muy asociada a la parte agrícola, porque no solo tiene que ver con la retención de agua, sino tiene que ver con otras propiedades que también están relacionadas con la parte agronómica, ¿ya? ¿Y qué es lo que es la textura? No es nada más que la proporción que tenemos entre arcilla, limo y arena, ¿ya? Y esto se ha agrupado. Hay una clasificación que es la que más se utiliza del USDA, donde hay un triángulo textural que tiene contenido aquí los porcentajes. En este caso acá está la arcilla, acá está el limo y acá está la arena, ¿cierto? Y nos define 12 distintas clases texturales,
En este caso acá tenemos la arcilla en la punta, en otro lado tenemos la punta de la arena, y en otro lado tenemos el limo, ¿cierto? Y entre medio tenemos el suelo franco, que supuestamente, y siempre la gente que está relacionada con los temas de textura normalmente se asocia que es un tercio, un tercio y un tercio, pero en realidad no es exactamente un tercio, un tercio, un tercio, pero tiene propiedades que al juntar los distintos porcentajes me da las características de un suelo medio. ¿Ya? Y después tenemos ciertos franco limoso, franco arcilloso, franco arenoso, etcétera, distintas combinaciones. Más adelante vamos a ver que esto es re importante, sobre todo cuando queremos llevar esto que estamos hablando por ahora como a una escala muy pequeñita, la queremos llevar a una escala más grande. Poder conocer las características de la textura del suelo es bien importante para poder llevar esto a una escala un poco más grande. Después tenemos dos propiedades que se asocian al agua y al tamaño de la partícula. Por un lado tenemos la curva de succión, también conocida como curva de retención de humedad o curva característica, ya que está dibujado aquí en este monito que está acá. Representa básicamente la succión o la fuerza con que es retenida el agua al interior del suelo. ¿Ya? Se llama curva de succión porque, como decía, básicamente el agua está retenida al interior del suelo a una succión, a una presión negativa. ¿Ya? Y esta curva, como les comentaba, relaciona el contenido de humedad, en este caso está aquí expresada como humedad volumétrica, con la succión. En este caso, este gráfico está expresado como la succión en centímetros de agua y está en valores negativos, como ustedes pueden ver. Y básicamente cuando yo tengo el suelo completamente saturado, tengo cero succión, y en la medida que el suelo se va secando, ¿cierto? Me voy moviendo de aquí para acá, lo voy secando, la succión va aumentando. Es decir, el suelo en la medida que se seca va liberando el agua de los poros más gruesos y va reteniendo siempre el agua en los poros más finos y más pequeños. Y lo otro que es súper importante es que esto es dependiente de la textura. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso tenemos el ejemplo de arcilla, que es un suelo que se mantiene con mucho más contenido de humedad, incluso a succiones bastante altas. En este caso, que un ejemplo de arena, libera mucha agua y tiene contenidos de humedad muy distintos por una misma succión. Este concepto es re importante y lo vamos a mostrar más adelante, ¿ya? Que esta curva de succión son únicas para distintos tipos de suelo, se miden en el laboratorio, ¿cierto? Y un concepto que es bien importante y todo el movimiento del agua no tiene que ver con los contenidos de humedad, sino que tiene que ver con la energía como todos los movimientos de agua, ¿cierto? O los movimientos de masa en general. Y para que mantengan en la cabeza que por una misma succión, dependiendo del tipo de suelo, yo puedo tener distintos contenidos de humedad. ¿Ya? Por eso es tan importante la succión para efectos de poder determinar los flujos de agua en el no saturado. Estas curvas en general se miden en el laboratorio. Acá hay un ejemplo, todos los puntitos que están ahí son mediciones. Uno nunca tiene tantas mediciones, pero se miden en el laboratorio. Y normalmente uno después ajusta una curva, la parametriza, ¿cierto? Para poder utilizarla en una modelación. Hay otra propiedad que es la conductividad hidráulica no saturada, que es básicamente también una propiedad del suelo, que la conductividad hidráulica cambia en la medida que yo tengo distintos contenidos de humedad. En la medida que yo me voy secando, la conductividad hidráulica disminuye, y en la medida que aumenta el contenido de humedad, aumenta. Y obviamente se hace igual a la conductividad hidráulica saturada o la conductividad hidráulica que ocupamos en acuíferos normalmente cuando yo tengo el 100% de los poros llenos con agua, o sea, cuando tengo el contenido de humedad saturado, tengo la conductividad hidráulica saturada. Y es bien importante ver que esta conductividad hidráulica varía fuertemente con el contenido de humedad, ya es exponencial, baja muy, muy rápido, básicamente porque el agua se mueve por sobre películas de agua y a la medida que yo voy secando, esa agua que yo utilizo para mover ya no existe. También se puede determinar en el laboratorio, pero en general es compleja, es difícil de medir, y por lo tanto normalmente uno ocupa ciertas relaciones que existen. Yo mando al laboratorio a medir la curva de succión, mido la conductividad hidráulica saturada y hay ciertas relaciones entre ambas curvas. Por lo tanto, yo puedo estimar una curva de conductividad hidráulica saturada en función de la curva de succión y en función de la conductividad hidráulica saturada. Y también, como pasa con la curva de succión, es súper dependiente de la textura. ¿Ya? Y aquí vamos a meter un poco en las plantas. Tenemos un monito que encontré bien bonito en internet de un poco el movimiento del agua en la planta, ¿cierto? Tenemos acá una planta representada por su raíz, por tallo y las hojas. El agua
y acá tengo una cuestión que es bien importante, que la voy a mencionar inmediatamente, que básicamente el agua se mueve por gradientes, ¿ya? Por gradientes. En el suelo nosotros tenemos aproximadamente 0,3 bares, y en la atmósfera tenemos en torno, siempre negativo, estamos hablando en torno a 1000 bares, ¿ya? O sea, tenemos un gradiente de humedad gigantesco entre el suelo y la atmósfera, lo que hace que el agua, que la planta no gaste nada de energía en mover el agua desde el suelo hasta transpirarla a través de las hojas, ¿ya? Entonces aquí básicamente el agua, ¿qué es lo que hace? Ingresa a la raíz, ¿cierto? Desde el suelo, este es un suelo que naturalmente está no saturado, la gran mayoría de las plantas viven donde tenemos un suelo no saturado, es decir, en el suelo tiene que haber agua y aire. Si las raíces están completamente con agua, normalmente esa planta muere porque las plantas respiran a través de las raíces. Hay unas plantas distintas que vamos a ver un poco más adelante que también existen, que son especiales, que se les llama plantas hidromorfas, que pueden vivir con las raíces en el agua, pero son unas plantas especiales, que no son las plantas comunes, ¿ya? Entonces aquí hay agua y aire, el agua ingresa, ¿cierto?, al interior de la raíz, al interior de la raíz. En la raíz tenemos en torno a un bar, a menos un bar de succión. Después en el xilema, el xilema es el tubo por los cuales sube el agua. Las plantas tienen un montón de tuberías adentro, unas que suben agua y otras que bajan con los azúcares que se generan producto de la fotosíntesis en la hoja. En la hoja tenemos menos 7 bares y en la atmósfera, como ya les decía, menos 1000. Entonces ingresa por la raíz, se mete al xilema, del xilema pasa a la hoja, en la hoja se genera entonces, se transforma de agua líquida a vapor de agua, ¿cierto? Y el vapor de agua sale por unos poros que tiene la hoja que se llaman estomas, ¿cierto? Por donde sale este vapor de agua y por estos mismos estomas ingresa el CO2, con el cual después la planta hace la fotosíntesis y genera el azúcar, ¿cierto? En estas cosas que normalmente estudiábamos cuando estábamos en el colegio. Entendido esto, hay dos conceptos que son súper relevantes respecto al contenido de humedad que tiene el suelo para efectos de las plantas, ¿ya? Y estos han definido, o viene de las ciencias agronómicas principalmente, que son el concepto de la capacidad de campo y el concepto del punto merchatez permanente. El que más me interesa es el punto merchatez permanente. La capacidad de campo es básicamente la cantidad de agua que queda retenida. Acá hay un ejemplo, ¿ya? Que yo tengo un suelo, si yo tengo un suelo saturado y lo dejo drenar, todo el agua que cae vendría siendo, o el volumen del agua que cae vendría siendo el coeficiente de rendimiento específico, que es el que nosotros ocupamos, ¿cierto?, en hidrogeología para hacer nuestros modelos, nuestros cálculos. Y lo que queda retenido, la cantidad total del agua que queda retenida al interior del suelo, es lo que se llama la capacidad de campo, ¿ya? Que en la práctica representa la máxima capacidad que un suelo puede retener agua. Ustedes imagínense que yo estuviese regando un suelo, que lo riego por acá arriba, el agua gravitacional va a escurrir, va a seguir bajando hacia el acuífero más abajo de las raíces, y el agua que queda retenida, que las plantas van a poder utilizar, es la capacidad de campo, ¿cierto? Y posteriormente el suelo se puede seguir secando, pues se puede seguir secando, se puede seguir secando, y la planta siempre va a poder, en la medida que va disminuyendo el contenido de humedad, la planta va a poder seguir sacando agua. Ustedes vieron que los gradientes eran súper grandes, por lo tanto la planta siempre tiene capacidad para seguir sacando agua hasta un punto. Y este punto se le llama el punto de marchitez permanente, básicamente porque los estudios generaban o sometían las plantas a un estrés hídrico, ¿cierto? Y posteriormente las volvían a regar y las plantas se recuperaban. Pero hay un punto en el cual la planta ya no se recupera, y por eso se llama punto de marchitez permanente, ¿ya? Como vimos en la curva de succión, no hay una relación única entre el contenido de humedad y la succión, por lo tanto el contenido de humedad no me dice mucho. Entonces, todas estas cosas se han definido en función de la succión, ¿ya? Entonces, se define la capacidad de campo como aquella agua que queda retenida a 0,33 bares o 0,33 atmósfera o 3,3 megapascales, eso es 0,33 megapascales. Y el punto de marchitez permanente es el agua que está retenida a 15 bares o 15 atmósferas, 1,5 megapascales, ¿ya? Y esto es súper importante porque más adelante también lo voy a mencionar, es que todos estos estudios se han hecho para plantas cultivadas, ¿ya? Y todo esto se ha desarrollado principalmente para el riego y para plantas cultivadas, pero como ustedes pueden imaginar, las plantas que están presentes en la naturaleza y en particular en las zonas áridas son capaces de soportar succiones mucho más grandes y son capaces de vivir en condiciones de humedad bastante peores, ¿cierto?, que la que una planta cultivada. Dado que la capacidad de campo representa la máxima capacidad de retención de un suelo y que el punto Marchité es la mínima capacidad
o agua que puede ser utilizada por una planta, la humedad disponible que queda en un suelo, ¿cierto? Es la diferencia entre el contenido de humedad entre capacidad de campo y el punto de marchitez permanente, ya que es algo que se utiliza, como decía, mucho, esto se ocupa mucho en riego. Bien, ahí espero no haberlo lateado mucho con la parte teórica. Ahora les voy a contar un poco más del área de estudio y del proyecto. Como decía el título, esto es en el Salar de Atacama, Cuenca, que es un lugar que es muy espectacular, que llevo muchos años trabajando ahí, que me gusta mucho. Así que siempre que puedo vuelvo, aunque sea de vacaciones, aunque siempre voy por trabajo. Bueno, el Salar de Atacama está en la segunda región. En la cuenca del Salar de Atacama estamos trabajando, y en particular en el sector o el acuífero denominado del borde este, ¿ya? En este acuífero del borde este, que como dice el nombre, está al este del núcleo del Salar de Atacama, ¿ya? Que es el sector donde está básicamente la mayor depositación de sales, ¿cierto? Las salmueras del litio, salmueras ricas en litio, en potasio, en ácido bórico, etcétera, que todos conocemos. Entonces, al este de este sector se establece este acuífero, que aquí están los límites de la zona que nosotros hemos modelado. En realidad es un poco más amplio, se extiende hacia el norte y se extiende hacia el sur, pero esta es la zona de interés. En este acuífero, que es un acuífero aluvial, que tiene agua dulce, ¿cierto? Que en su límite oeste colinda con depósitos salinos, principalmente configurados por carbonato y sulfato, y que más al oeste está el acuífero del núcleo, que principalmente corresponde a Alita, ¿cierto? Y en este sector en particular, justo antes de encontrarse con la parte más salina, es donde se ubica la vegetación del borde este, ¿ya? Que básicamente se abastece, hay una proporción de esta vegetación que se abastece de agua desde el acuífero, ¿ya? Naturalmente que este acuífero que está acá, aluvial y agua fresca, es una fuente de agua para la producción de litio y potasio que se hace en el Salar de Atacama. Y básicamente lo que nosotros buscábamos hacer con este estudio es poder determinar cuál es el efecto del bombeo que se genera en este sector respecto de la vegetación que se ubica hacia aguas abajo, ¿ya? La vegetación está distribuida, como comentaba, en el sentido este-oeste. Ya aquí se puede ver con un poco más de detalle. Hay distintos tipos de vegetación. Cada uno de estos colores representa distintas formaciones vegetales, entendiendo que una formación vegetal puede haber más de una especie, ¿ya? Por ejemplo, acá vemos que hay uno se llama matorral rica rica pingo pingo, otro es prodera gama salada y básicamente una sola especie, etcétera, ¿ya? Y básicamente, ¿cómo se distribuye esta vegetación de este a oeste en este acuífero del borde este? Porque hay un gradiente de profundidad de la napa y hay un gradiente de salinidad, ¿ya? Acá tenemos, a modo de ejemplo, un perfil del borde este, donde uno puede ver que en cierto sector la napa está prácticamente superficial, en la zona que se denomina marginal, que la zona marginal está entre el acuífero aluvial y el núcleo del Salar de Atacama, donde les comentaba que hay estos depósitos de carbonatos y sulfatos. El agua está muy cercana a la superficie, y en la medida que nos vamos moviendo en dirección este, la profundidad de la napa empieza a aumentar, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un sector donde la napa está a 10 metros, y en la medida que me alejo, 50, 80, 100, 200, 300 metros de profundidad de la napa en la parte más alta. Esta vegetación está distribuida, ¿cierto?, en este gradiente de profundidad y salinidad, y que los puntos azules que están acá representan los pozos de bombeo de agua, los cuales básicamente buscamos evaluar el efecto sobre la vegetación que está hacia aguas abajo. Si vemos esto en perfiles, acá hay dos perfiles en particular, que, bueno, no dije, cada una de estas líneas negras que están acá son distintos perfiles que se trazaron de vegetación, y donde se correlacionó además con la profundidad de la napa. Tenemos la distancia hacia el este, ¿cierto? La altitud en este eje de acá, y en el eje de la derecha tenemos la profundidad de la napa, ¿ya? La línea negra representa la profundidad. Entonces, de aquí hacia abajo tenemos valores muy pequeños, está prácticamente en superficie la napa, y en la medida que nos vamos hacia el este, la profundidad empieza a aumentar hasta este sector en particular, está en torno, digamos, desde el núcleo hacia la derecha, prácticamente a 20 metros de profundidad, ¿ya? Y podemos ver que hay distintos tipos de especies, ¿ya? Como les comentaba, en general las plantas no viven con la raíz en el agua. Hay un tipo de vegetación que se denomina vegetación hidromorfa,
que es la que está en la parte más baja de la cuenca, donde la napa está más cercana a la superficie, y se establece, ¿cierto?, esta vegetación que en este caso en particular es la grama salada, y los amarillitos corresponden a junquillo, totora y suncho, ¿cierto?, que son todas especies denominadas hidromorfas y que son capaces de vivir con las raíces en el agua. Después, si nos movemos hacia la derecha, digamos, o en este caso hacia el este, la profundidad empieza a aumentar. Acá ya tenemos profundidades, ustedes pueden ver en torno a 2, 4, 6 metros, donde existe una vegetación que nosotros hemos denominado que está conectada con el acuífero, y cambian las especies. Ustedes pueden ver que ya tenemos otro tipo de especies como la brea, que van a escucharla bastante más seguido, el cachiyuyo, ¿cierto? Principalmente. Y es vegetación que ya no es vegetación hidromorfa, en general es vegetación arbustiva. Las vegetaciones hidromorfas son como unos pastos, ¿ya? La vegetación, en este caso arbustiva, son como arbustos, no son plantas tan chiquititas, ¿cierto? Tienen crecimiento leñoso. Y finalmente, en la parte más alta, donde ya la napa está sobre los 10, 12 metros, tenemos prácticamente una sola especie, ¿cierto? Que es Lucapa. Y además, lo otro que uno puede ver en este gradiente es que la cobertura de vegetación o la densidad de plantas también cambia radicalmente. En general acá tenemos una gran cobertura de vegetación, y en la medida que vamos aumentando en la profundidad, esta cobertura empieza a disminuir, ¿ya? De estas partes de acá arriba son coberturas inferiores al 5%. ¿Ya? Y lo otro que uno también puede ver, acá está con este color gris, lo que es la zona marginal del salar, que es donde hay mucha sal, y también se puede observar que la salinidad también tiene un efecto, ¿cierto? Hay vastos sectores en los cuales no hay vegetación, de repente aparecen manchones de vegetación por aquí o por allá, dependiendo de los perfiles. Entonces también está distribuido en función de este gradiente de salinidad. ¿Ya? Creo que no se me queda nada. Bueno, y acá tampoco lo mismo, ¿ah? También en este perfil tenemos la humedad y un poco la misma lógica de la zona de vegetación hidromorfa, zona conectada con el acuífero, y una zona que hemos denominado no conectada con el acuífero. ¿Ya? ¿Por qué hablamos de efectos sobre la biodiversidad? Porque en parte del título que le pusimos a esta charla, básicamente porque en la medida, si yo le pego a la vegetación, le pego un montón de otras cosas. ¿Ya? Acá tenemos solamente algunas de las especies que uno se puede encontrar donde hay vegetación. Si en excepto la parina no dependen de la vegetación propiamente tal, están más metidas más en las lagunas, es parte del ecosistema. Tenemos otros pájaros como los pericos cordilleranos, los burros que andan ahí salvajes, y son un poco peligrosos cuando uno anda manejando, zorro culpeo, ratones, sapos, etc. Y insisto, esto acá damos ejemplo, pusimos seis fotos, pero en realidad hay una gran cantidad de fauna que está asociada a esta vegetación, y por tanto si le pegamos a la vegetación, le pegamos a toda la diversidad que está asociada a este ecosistema. Bien, ahora voy a entrar un poquito en la metodología de trabajo. Aquí tengo un esquema un poco de cómo trabajamos esto, un diagrama de flujo, y la idea es que después vayamos viendo un poco cajita por cajita cómo se hizo y los resultados finalmente. Hay dos líneas de trabajo en paralelo, como la parte más bien hídrica o hidráulica y la parte más bien vegetacional o biológica, en la parte de acá abajo. Se parte con un diseño de una campaña de muestreo de suelo. Como yo les comenté, las curvas de succión es algo que yo tengo que medir en laboratorio, por tanto tomo muestras y las mando al laboratorio. Se hace un diseño en función de varios criterios que vamos a ver un poco más adelante. Se hacen las campañas, se mandan las muestras al laboratorio para que terminen las curvas de succión, y se confeccionan modelos no saturados 1D. Los modelos no saturados 1D en general resuelven la ecuación de Richard, no la quise poner para no latear, pero la ecuación de Richard básicamente se basa en las propiedades que vimos anteriormente, que es la curva de succión y la conductividad hidráulica no saturada. ¿Ya? Por otro lado, nosotros tenemos información de la profundidad de la napa actual, ¿cierto? Hecho en base a mediciones y una interpolación. Y por otro lado, tenemos estimaciones con modelos numéricos, ¿cierto? Que en este caso hizo SQM, de la profundidad de la napa futura, ¿cierto? En este acuífero del borde este. Entonces, cuando yo cruzo, bueno, perdón, y por este otro lado de acá, tengo un diseño de campaña de medición de raíces, porque nosotros tenemos una zona del acuífero, el agua se asciende por capilaridad, ¿cierto? Y por otro lado, tengo en superficie la vegetación y tengo las raíces que van creciendo en sentido contrario. Entonces se tiene que generar una intercepción entre las raíces y la zona húmeda para que haya una conexión entre el acuífero y las plantas. Entonces hay un diseño, hay toda una campaña de medición de raíces.
¿ya? Entonces hay un diseño de campaña raíces, está la campaña, hay un análisis de resultados. Entonces cuando yo cruzo la interpolación de la profundidad actual con las raíces, puedo estimar cuál es la vegetación que está conectada con el acuífero. Y puedo decir, oye, a partir de tal profundidad, la vegetación está conectada con el acuífero. ¿Y qué significa eso? Que se abastece de agua desde el acuífero principalmente, y desde esta profundidad hacia arriba, esta vegetación no está conectada con el acuífero y por tanto tiene otras fuentes de abastecimiento, ¿ya? ¿Cuáles son estas otras fuentes de abastecimiento? Bueno, en el Salar de Atacama llueve, no llueve tampoco, llueve, llueve muy estacionalmente, pero existen lluvias y existen también escurrimientos superficiales que se producen cuando se generan estas precipitaciones, y por tanto hay una fuente de agua. Obviamente que son plantas que están adaptadas para poder vivir en estas condiciones, y como he comentado, en la parte alta en general cambian las especies y también cambia la cobertura de vegetación. Son muy poquitas plantas las que uno puede ver en la parte más alta de la cuenca. Por otro lado, cuando yo cruzo la información del modelo no saturado o armo este modelo no saturado, con la profundidad futura, puedo ver el efecto del bombeo en el futuro, ¿cierto? Y en particular lo que me interesa es ver qué es lo que pasa con el punto de marchitez permanente, ¿ya? Que se acuerdan que es el punto en el cual la planta ya no puede sacar más agua. Entonces yo veo cómo cambia, ¿cierto? Este punto de marchitez permanente, a dónde se mueve y cómo se mueve en este perfil de suelo, ¿ya? Entonces, respecto a los puntos de muestreo de suelo, bueno, obviamente nosotros buscamos puntos que estuviesen representados el borde este en toda su extensión. Acá hay, por ejemplo, algunas imágenes de la vegetación que hay en el sector del Brea Atriplex, que se llaman, ¿cierto? Que estuviese cercana a donde se hizo el estudio de raíces, para poder comparar la información, ¿cierto? No ubicarlo, inicialmente no lo ubicamos en zona de vegetación hidromorfa, posteriormente sí hicimos muestreo, pero originalmente partimos sin ubicación en la zona hidromorfa. Después ubicarlo principalmente en la zona de vegetación Brea Atriplex, y en particular ubicarlo, esto es una cuestión más bien logística, ¿cierto? Fuera de la Reserva Nacional Los Flamencos, porque la CONAF es bien jodida para dar permisos de hacer estudios, ¿ya? Y normalmente los da, pero se puede demorar mucho. Y por tanto, como estas cosas siempre tienen sus tiempos asociados, escogimos sectores fuera de la reserva. Otra cosa que era bastante importante, y aquí yo les comenté la importancia para estas curvas de succión y estas propiedades del suelo, la textura del suelo. Se confeccionó un mapa de textura, ya que se presenta aquí. Hay distintos tipos de textura que están asociadas naturalmente al funcionamiento de los escurrimientos y las corridas de agua o aluviones que se producen durante la época estival, ¿cierto? Donde tenemos texturas normalmente medias a finas, y en la parte más baja, que es el sector verde que está aquí, tenemos texturas más bien finas, asociadas más bien a limo. Y los puntos que están aquí son todos esos puntitos rojos, son puntos en los cuales fuimos a tomar muestras, ¿ya? Y la idea es que fuimos tomando muestras también en profundidad, ¿ya? Hicimos 3 campañas el 2021 y 3 campañas el 2022. Lo que yo les estoy mostrando ahora es principalmente la información del 2021, la del 2022 la estamos todavía procesando, después les voy a contar mejorando algunas de las cosas que hicimos el año pasado. Y en total tenemos 64 puntos de muestreo, y en la mayoría de ellos se tomaron muestras a distintas profundidades, ¿ya? Entonces aquí tenemos, todas las muestras se tomaron con un barreno. Aquí tenemos una foto de la gente que fue a tomar las muestras, y bastantes fotos del procedimiento. Naturalmente esto vamos tomando muestras, se va perforando, se van sacando muestras, se va haciendo una descripción en situ del tipo de suelo que va saliendo, y tratando de identificar cuando tengo cambios texturales. Y en el fondo nosotros tomamos una muestra por cada tipo textural que fuimos encontrando en profundidad. ¿Qué tan profundas son las muestras? Bueno, hay sectores en los cuales alcanzábamos a llegar a la napa, 1 metro, 2 metros, 3 metros, y otros sectores en que la napa estaba muy profunda, y en realidad tomamos muestras hasta donde nos dio el barreno, ya que en general las muestras más profundas que pudimos sacar son en torno a los 6 metros, ¿ya? Este es un barreno manual. Y también hicimos algunas muestras, bueno, se necesita un kilo de muestra para mandarla al laboratorio. Y también hicimos algunas muestras para contenido de humedad, para perfilar en algunos puntos cómo se comportaba el contenido de humedad a distintas profundidades, y fuimos tomando muestras cada 30 centímetros en sectores donde la napa estaba relativamente somera, ¿ya? Justamente para
todo esto que uno vio en la teoría para ver si efectivamente lo veíamos reflejado en las mediciones en terreno. Después, la información, obviamente, que va al laboratorio. El laboratorio lo que nos entrega son puntos. Ya acá hay un ejemplo, ¿cierto? Distintos puntos, donde aquí tengo la succión en centímetros y aquí tenemos el contenido de humedad volumétrica, volumen de agua partido por volumen de suelo. Y parte de la pega, bueno, acá nosotros medimos 0,05, 0,5, 1, 5 y 15 bares. Y básicamente lo que después uno hace para poder hacer los modelos 1D es ajustar una curva, parametrizarla, ¿cierto? Y en general la curva más utilizada es la de Van Genuchten. Hay otras, y es el primero que empezó a trabajar con todas estas cosas, ¿cierto? Que es la que está aquí, ¿ya? Y que tiene el parámetro, hay un parámetro MN, hay un θS, que es el continuo media saturado, que en el caso nuestro lo asumimos igual a la porosidad, porque fue parte de las cosas que mandamos medir al laboratorio. Hay un parámetro θR, que es el contenido de humedad residual, que se supone que es la mínima cantidad de agua que puede tener ese suelo, que son parámetros que uno ajusta cuando ajusta los datos medidos a la curva Van Genuchten. Y después dos parámetros adimensionales, que es un valor M y un valor N, que son también ajustados, ¿ya? Respecto al largo de raíces, bueno, ahí fue un trabajo bien importante y esto es un trabajo súper meticuloso porque se requiere hacer una excavación al lado de las raíces, pero hay que tener mucho cuidado de no destruir las raíces en la medida que uno hace el trabajo de excavación, ¿ya? Y lo otro que también es súper importante que nos interesa es medir no el largo total de la raíz, porque aquí, por ejemplo, hay una raíz que se extiende en la horizontal, esa información no nos sirve tanto, sino que nos interesa en la extensión de la raíz, pero en vertical, ¿cierto? Era importante tener repeticiones por cada tipo de especie, tipo vegetacional, y también tener para cada una de las clases texturales que hay en el Salar de Atacama, también tener muestras en cada uno de los sectores. Por otro lado, como comenté, tenemos este modelo numérico del borde este, ¿cierto? Con el cual que está construido en USG, el que nos entregó los descensos con proyecto sin proyecto, lo clásico que se hace para este tipo de cosas, producto del bombeo del agua, ¿cierto? Y aquí lo que nos importaba principalmente es determinar la profundidad de la napa, más que el descenso en sí mismo, porque es lo que nosotros podemos relacionar posteriormente con la vegetación. Después se construyeron modelos 1D, con las curvas de succión determinadas en el laboratorio, se incorporaba la profundidad de la napa, asumiendo una succión igual a 0, se construyeron sin precipitación para que fuera más conservador y no se nos enredaran los resultados, ¿cierto? Sí se consideró la evaporación, y al menos construimos un polígono un modelo al menos por cada polígono de textura, ¿ya? Entonces teníamos distintos modelos, distintas zonas con distintas clases texturales, y teníamos distintas profundidades donde se conecta finalmente la vegetación con el acuífero, y aquí tenemos una imagen de lo que es el modelo Hidro 1D, modelo gratuito que pueden bajar el que quiera jugar con estos temas. Y ahora vamos a ver los resultados. Bueno, lo primero es que, como comentaba, todas las curvas de succión se parametrizaron utilizando un software que es RedC, que también es gratuito, y básicamente se obtuvieron los valores de KS y los otros parámetros desde base de datos que tiene el mismo programa y que lo calcula en función de la misma información que uno le entrega, ¿ya? En base al contenido media saturado y en base a los puntos, define o entrega ciertos parámetros. Por lo tanto, para cada punto muestreo, y aquí pueden ver que para un punto muestreo teníamos distintas profundidades, entonces se generaron curvas de succión, cada uno con sus parámetros de θS, θR, alfa, N y el KS, ¿cierto? Aquí muestro algunas familias de curvas, y aquí está definida además cuál es la textura, ¿ya? Que también se midió de manera adicional a la curva de succión, ¿ya? Y por supuesto que fuimos chequeando que esta información fuera consistente con el mapa de textura que teníamos en planta, y en la gran mayoría de los casos fue consistente, ¿ya? Aquí presento también parte de la información. Después, como les comentaba, en algunos puntos donde pudimos, hicimos un perfil de humedad, tomando muestras, ¿cierto? Y midiendo el contenido de humedad. Y básicamente lo que uno ve acá es el punto P8, aquí está el contenido de humedad volumétrico, y en general acá estaba la napa a 6 metros,
tomamos muestras hasta 3 metros, perdón, hasta 3,6 metros, 3,5 metros. Y básicamente lo que uno puede ver es que desde el punto de vista del contenido de humedad, uno tiende a ver una cierta aumento en la medida que me acerco a la napa. Sin embargo, pasan estas cosas que están acá, por eso es tan importante la succión y trabajar todo en términos de succión. Para este tipo de textura, yo estoy en torno a un 40% de humedad, ¿cierto? Pero para esta textura que es más gruesa que un franco arenoso, esto es un franco limoso, salto a contenido de humedad bastante menor, en torno al 15%. ¿Ya? Entonces, cuesta interpretar la información cuando uno la ve en términos de contenido de humedad. Acá está lo mismo, pero como saturación efectiva. Pero vamos a ver que cuando uno lo ve en términos de succión, esta cuestión es una línea perfecta, ¿ya? Que sigue un gradiente perfecto y es mucho más fácil de interpretar, ¿ya? Por eso es tan importante presentar la información, como decía, en términos de succión y no en términos de contenido de humedad. Después tenemos toda la información de largo de raíces, ¿cierto? Donde teníamos para cada una de las especies cuál era su altura promedio, la desviación estándar, la profundidad promedio de raíces, la profundidad radicular mínima y la profundidad radicular máxima, ¿cierto? Con su hábito de crecimiento y todos sus nombres científicos, etcétera. Aquí también saqué una parte de la tabla es bastante más grande, solamente para mostrarles un ejemplo, ¿cierto? Por otro lado, tenemos los efectos del bombeo, ¿cierto? Acá, como les comentaba, lo que nos interesa es el descenso para poder estimar la profundidad de la napa. En este caso en particular, el proyecto se llama Plan de Reducción de Extracciones, y básicamente lo que hace el proyecto es disminuir la cantidad de agua que tienen aprobada para el bombeo de agua como para el bombeo de salmuera. En este caso pasan de 120, perdón, es al revés, es de 240 a 120, disminuye a la mitad el bombeo, ¿ya? Y eso es súper importante tenerlo en mente para cuando yo después les muestre los resultados, ya que en realidad en este caso en particular el proyecto disminuye el bombeo y por lo tanto en general uno ve que hay más humedad que menos humedad, ¿ya? En la zona de vegetación hidromorfa no existen descensos, ¿ya? Acá se puede ver que se definió como la zona de isodescenso, ya donde ya era como imperceptible, ¿cierto? El efecto del bombeo, el isodescenso es 5 centímetros, y en general toda la vegetación hidromorfa está contenida dentro o está excluida más bien de esta zona de 5 centímetros, y en la zona de vegetación brea atriplex los descensos van de entre 5 centímetros y aproximadamente 100 centímetros, y esta información del modelo numérico fue entonces transferido al modelo no saturado, de manera de poder tener una situación con el proyecto actual y con el proyecto futuro. Entonces, por ejemplo, para la situación actual, y que es la que nos ayudó para definir cuál era la vegetación que estaba conectada con el acuífero, tenemos curvas de este tipo, ¿ya? Por ejemplo, voy a partir por la derecha, que yo creo que es un poco más intuitivo, donde tenemos, en este caso, un perfil, la napa está a 10 metros de profundidad, los puntitos que están acá corresponden a muestras que nosotros tomamos de contenido de humedad, ¿cierto? Y la línea azul corresponde a lo que calcula el modelo Hydrus 1D, donde yo le digo que a 10 metros tengo la profundidad de la napa, donde la succión es 0, y después yo le pongo, para cada uno de estos cuadraditos, yo tengo distintas curvas de succión. Franco-arenosa, que tienen estas características: franco-arenosa, franco-limosa, franco-arcillosa, areno-francosa y franco-arenosa. Y una de las cosas que es súper interesante, que si bien la curva no es perfecta, hay algunos puntos que no podemos representar bien, o no sabemos también si puede ser un problema de la toma de muestra en terreno, pero representa bastante bien el perfil de humedad. Y como pueden ver, es cualquier cosa. En este sector que está acá, que está mucho más arriba, ¿ya? Tenemos contenido de humedad más alto que sectores más bajos, más cerca de la napa. Y eso se da nada más que por las diferencias en las curvas de succión, ¿ya? Sin embargo, si uno va a ver la succión ahora que calcula el modelo, podemos ver que aquí todo es lineal, ¿cierto? El gradiente, tenemos un gradiente de succión, ¿cierto? Que va desde 0 acá arriba hasta valores en torno a 1,5 megapascales, que un poco más en realidad acá arriba, ¿ya? En torno a 10 megapascales en la superficie, ¿cierto? Que donde hay evaporación, pero en la superficie muy, 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 muy arriba, ¿ya? Y casi no se notan quiebres, por aquí se ve un poquito un quiebre ahí, ¿cierto? Pero en general hay una continuidad y un gradiente. Y acá tenemos también en los gráficos graficados dos cosas: la capacidad de campo, ¿cierto? Que eso era 0,33, y el punto Machetes permanente, que es el 1,5. Supuestamente, si esta curva se mueve
a donde están las raíces se mueve a la derecha de esta línea, nosotros deberíamos tener un efecto. Ya la planta se muere en la práctica. ¿Ya? Y eso es básicamente lo que vamos a ver con las simulaciones que hicimos en el caso del módulo no saturado. Acá tenemos un ejemplo de lo que pasa. Este anterior es el sector de la vegetación conectada con el acuífero. Si bien es cierto, al principio no íbamos a hacer esto en la vegetación hidromorfa porque no había descenso del proyecto, pero finalmente la incorporamos. Y podemos ver que, por ejemplo, acá en este sector tenemos la napa a 50 centímetros de profundidad. Los contenidos de humedad son altísimos. Si ustedes se fijan acá, estamos en torno a un 60% de humedad, con textura relativamente fina. Acá además está dibujada la profundidad de las raíces, que es la línea verde. ¿Ya? Entonces podemos ver que en general estas plantas están sometidas a un contenido de humedad altísimo. Esto es saturación en la práctica, aunque no está con los pies metidos, digo yo, con las patas dentro del agua. La verdad es que la saturación de acá arriba es altísima. Y finalmente, en tema de succión, claro, estamos incluso más allá de la capacidad de campo. Es decir, aquí efectivamente estamos muy cerca de la saturación. Bueno, acá está lo que pasa con los descensos del proyecto. Tenemos en el caso base descenso máximo de 0,16, que si yo lo transformo, esto es por cada una de las áreas de modelación del no saturado que está relacionado con cada uno de los polígonos de textura. ¿Ya? Entonces tenemos profundidades, por ejemplo, de 3,16 y en la proyectada hacia el futuro con el proyecto 3,12, la diferencia es, como decía, que el bombeo hacia el futuro se reduce a la mitad. ¿Ya? Y en general tenemos algunos pocos centímetros, en la mayoría de los casos, profundidades menores en la mayoría de los casos. ¿Ya? Y en el caso de, y acá tenemos el contenido de humedad, o sea, esto yo lo llevo a contenido de humedad y claro, lo que también veo es que en la condición actual yo tengo en torno a un, qué sé yo, 20,6% y aquí tengo 26,3%. En la mayoría de los casos también hay un aumento en el contenido de humedad y una disminución en la succión, que es lo esperable dado que la napa va a estar un poco más arriba. ¿Cómo se ve esto en estos mismos perfiles que le mostraba antes? Acá tengo otro ejemplo de la vegetación conectada con el acuífero. Este es un sector donde la napa originalmente estaba un poco más de 3 metros, con el proyecto sube algunos centímetros, ¿cierto? Pasa desde esta línea a esta línea que está acá. Y la línea naranja representa el caso con proyecto y el azul representa el caso sin proyecto. Bueno, y podemos ver que en términos de contenido de humedad es súper variable, un poco lo que veíamos anteriormente. Y podemos ver que en el caso del contenido, en la succión, se puede apreciar mucho mejor el gradiente. Y uno puede ver acá el efecto de la variación de la napa, ¿cierto? En la succión, que en general acá estamos hablando siempre que estamos más allá de la capacidad de campo, son suelos que están muy saturados en este sector, pero aquí ya entramos en el sector donde las plantas normalmente viven y podemos ver que hay efectos, pero estos efectos son relativamente pequeños. Siempre nos encontramos, digamos, con succiones menores al punto de marchitez permanente y por lo tanto se mantienen condiciones de humedad para que las plantas sigan viviendo. ¿Ya? En el caso de la vegetación hidromorfa, muy parecido. Acá tenemos otro ejemplo. Si bien es cierto, acá no habían descenso, nosotros hicimos un ejemplo, hicimos como una especie como de ejemplo en que tomamos el valor medido o actual y supusimos que bajábamos la napa a 2 metros y veíamos qué pasaba con la succión. Y bueno, básicamente acá tenemos que la succión está siempre mayor a la capacidad de campo, perdón, menor a la capacidad de campo, o sea, estamos más allá de un suelo relativamente saturado, y si yo lo bajo 2 metros, efectivamente se mueve la succión y ya entramos en suelo que están dentro entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente. Si esto yo lo llevo a una planta, porque finalmente esta cuestión es una evaluación de impacto ambiental, ¿cierto? Y finalmente nosotros tenemos que ver, o la gente de Geobiota que es la que hizo esta parte, lo tiene que llevar a hectáreas, a superficies, qué es lo que representa, qué es lo que está afectado, qué es lo que no está afectado, etc. Entonces, si yo veo esto como un mapa en planta, puedo identificar distintas zonas. Tenemos una zona en verde que está acá, que son las zonas donde está la vegetación hidromorfa y donde no hay efectos del proyecto porque no hay descenso del nivel del acuífero. Después tenemos una zona amarilla, que es la que está aquí, que son las zonas donde está la vegetación conectada con el acuífero, y tenemos algunas zonas que no están conectadas con el acuífero,
¿ya? En base a este análisis que hicimos, ¿cierto?, entre la succión y el largo de raíces. Y tenemos también zonas de vegetación que están conectadas a las que están asociadas a las quebradas, o sea, todo esto que uno ve acá arriba, donde la profundidad de la napa está a 80, 100, 200 metros, y existe vegetación, están asociadas principalmente a quebradas o a conos aluvionales, ¿ya? Aquí se nota aquí claramente la forma acá, ¿ya? Entonces nosotros centramos finalmente bueno, hay toda una zona gris, que es una zona de vegetación muy, muy escasa, que solamente se abastece de las precipitaciones. Entonces nosotros centramos nuestro análisis básicamente en las zonas amarillas, ¿ya? Que es la zona donde está conectada con el acuífero y donde además los modelos numéricos muestran que van a haber sectores con descenso, ¿ya? Entonces acá tenemos algún otro ejemplo, el pozo P10, por ejemplo, donde uno acá puede ver el efecto de descenso de la napa. Acá recordar que el proyecto deja de bombear, por lo tanto la napa sube un poco, pero más allá de eso, a mí lo que me interesa es un poco explicarle el fenómeno. Y acá se puede ver la diferencia en la profundidad de la napa y cómo esto se refleja en un pequeño cambio en las condiciones de succión, ¿ya? En este caso siempre se mantienen dentro de capacidad de campo y el punto de manchete es permanente. En este caso en particular, esta imagen de acá además muestra la profundidad de las raíces en este sector, donde se puede ver que las raíces se mantienen dentro de ambas variables, punto de manchete permanente y capacidad de campo, ¿ya? Lo otro que también es importante es que nosotros para la evaluación, si bien es cierto, consideramos 1,5 megapascales, que es lo que yo les comentaba, es lo que se utiliza para plantas cultivadas. La verdad es que la vegetación que encontramos acá es bastante más resistente y hay mediciones en el mismo Salar de Atacama y en la Pampa Altamorugal también, donde las especies pueden llegar a soportar 3 o 3,5 megapascales de succión en el suelo y pueden se pueden mantener ahí. Por lo tanto, es una evaluación conservadora. Bueno, algunos comentarios finales. Bueno, se desarrolló una metodología que permite evaluar el efecto sobre la vegetación y derivado de lo anterior en la biodiversidad, producto del bombeo de agua, ¿cierto? Un trabajo multidisciplinario que se desarrolló entre biólogos, agrónomos e hidrogeólogos. Una cosa que es bien importante, yo creo que quizás es como la principal enseñanza, que los resultados muestran que la humedad del suelo no responde lineal con el descenso del acuífero y por lo tanto requiere ser evaluada. O sea, nosotros necesitamos evaluar esta zona no saturada y ver de qué manera responde, ¿ya? No es llegar y suponer que si yo bajo el acuífero una cierta cantidad de metros o centímetros, necesariamente le voy a pegar a las plantas, ¿ya? En este caso en particular no hay efecto del bombeo y el resultado es consistente con lo observado en los monitoreos. Ya acá estos pozos, no todos, están bombeando desde el año 97. Al principio partieron con un solo pozo y el año 2007 partió el bombeo de otros 4 pozos adicionales, ¿cierto? Y a pesar de que hay un bombeo importante por más de 15 años, las últimas imágenes satelitales incluso muestran una tendencia al aumento de la cobertura vegetacional, ¿ya? Por lo tanto, hasta el momento todo este bombeo no se ha visto expresado en un cambio o una disminución de la cobertura de vegetación. Y este también es un trabajo que hemos seguido desarrollando, principalmente para dar mejor representatividad. Como estas son muestras puntuales que se toman y normalmente la gran pregunta es qué tan representativo o qué tanto error uno comete al escalar esta cosa desde muestras puntuales a superficies más grandes, es básicamente incorporar toda la información de las nuevas muestras obtenidas, que yo comentaba que hay unas del año 2021 y otras del 2022, y lo otro que estamos pasando esto a perfiles 2D, que nos va a permitir mejorar la representación en donde se generan los gradientes, por una parte, y por otro lado también facilitar el entendimiento, porque muchas veces explicar esto de los modelos 1D, dónde están puestos, dónde los ubico, qué represente, cómo lo relaciono con la vegetación, no es algo muchas veces muy intuitivo y sobre todo pensando en que muchas veces esta parte la revisan servicios del Estado que no necesariamente están muy familiarizados con los fenómenos del flujo del agua y en particular del flujo de agua en las zonas no saturadas. Por lo tanto, también es una forma de facilitar el entendimiento y la revisión por parte de los servicios públicos. Esta es la última, así que espero no haberlo lateado y estoy aquí disponible para todas las preguntas que quieran hacer. Perfecto, muchas gracias, Cristian, por tu completa y interesante presentación, muy ilustrativa. Tengo un par de preguntas
a partir primero de Mesenia en el chat, ¿verdad? Me consulta si en relación a la medición de la profundidad de las raíces, si esa información está disponible. Y también plantea que, entendiendo que el proyecto disminuye la extracción de agua, el análisis desarrollado pudiera ser utilizado en el sentido contrario, en el sentido de aumentar la extracción y ver en qué momento se entra en la zona de riesgo de las plantas. Sí, respecto a la primera, sí, está todo disponible. Todo lo que presenté acá está sacado del estudio de impacto ambiental. No hay nada que sea de las cosas nuevas que hemos hecho, por lo tanto, si ustedes ingresan al CIA, pueden encontrar todos los informes y toda la información que yo presenté aquí. Así que el estudio de raíces está disponible y está público. Y efectivamente, yo no me quise centrar y hablé muy poco como del proyecto en particular, porque en realidad mi objetivo no es hablar del proyecto, sino más bien hablar de un poco de la metodología que se utilizó. Y efectivamente, uno puede ocuparla en el sentido inverso como quiera para evaluar cuál es el máximo, por ejemplo, de descenso que podría soportar el sistema, ¿cierto? Sin afectar a la vegetación, ¿ya? Perfectamente se puede utilizar de esa manera. Cristian, ¿podríais dejar de presentar para...? Claro, perdón. ¿Ya? Perfecto. Raúl Becerra pregunta si las precipitaciones no se incluyeron en el modelo, ¿por qué su efecto sería despreciable? ¿O No, para no, evaluar un escenario más desfavorable? fue básicamente por dos cosas. Uno, porque no iba a meter ruido. Cuando uno quiere aislar un efecto, en el fondo, si la precipitación era relevante, por ejemplo, el año 2019, por ejemplo, fue un año que llovió mucho. Entonces no iba a alterar los resultados, porque no iba a parecer de que chuta, teníamos una precipitación. Entonces, ¿cuál es el efecto? ¿Es el efecto de la precipitación o es el efecto del agua que está subiendo por capilaridad? Entonces, aislamos el efecto, por una parte, y por otro lado, es más conservador. Por lo tanto, desde ese punto de vista, nadie nos puede decir de que no estamos utilizando condiciones conservadoras y podemos aislar la variable que nos interesa. Gracias. Mariana, tienes una consulta. Hola, Hola Mariana, tanto tiempo. ¿cómo estás? Bien, Tanto tú. tiempo, hola Cristian. Hola, saludar a todos los colegas y no colegas. Bueno, primero que nada agradecer la charla, maestra. La verdad es que fue una capacitación, aprendí muchísimo y qué rico poder empezar a entender cosas que nos permiten, justamente como dijiste tú, empezar a vincular espacios entre lo que es lo biótico y lo abiótico, que es lo que necesitamos para mejor comprender estos espacios y sobre todo estos ecosistemas tan particulares que caracterizan al Salar de Atacama. Así que primero agradecerte eso, de verdad que es muy entretenida la charla. Y bueno, tengo dos preguntas. Una pregunta tiene que ver primero con un perfil que mostraste, anoté la lámina, nunca hago eso, pero no sé si es necesario mostrarla, que es la lámina 19, donde sí es como una correlación entre lo que es la profundidad de la napa y la distancia, ¿cierto? Sí, sí, sí. Entonces, y en base a eso haces como una segmentación vegetacional, ¿cierto? Creo que eso era lo que se Claro, observa. pero la segmentación Ya. es medida, o sea, Sí, esas o cosas sea, están medidas. en el fondo tomaron muestras para poder Claro. corroborar esa, ya. Que igual es increíble porque se puede hacer una segmentación Sí, sí. vegetacional, lo que indica que hay una fuerte correlación. Ahora, yo lo que quería preguntar es que me acuerdo que en mi primera pega, cuando trabajé guía en San Pedro, justo antes que Pablo Rengifo, de hecho, me rescatara y me recordara que tenía que terminar mi tesis, me enseñaron que así como tú mostraste que hay una fuerte correlación con la profundidad de la napa, también hay una fuerte correlación con el componente altitud. Y me imagino que algo tiene que ver también con lo que explicaste de los bares, que me lo voy a tatuar para siempre, que no es la planta la que hace la energía, sino que la presión. Entonces quería preguntar si es que eso lo habían considerado, que tiene que ver un poco con las precipitaciones, pero la diferencia es que, así como ustedes tomaron muestra y pudieron diferenciar con la napa, o sea, por ejemplo, para contarles una anécdota, o sea, uno cuando está en San Pedro de Atacama y mira hacia la cordillera, se ve una franja donde se diferencia la roca y una tonalidad más amarilla, que es como los 3900 y que corresponde a la paja brava. Entonces, y que entiendo que es por la altitud. Entonces, esa es la primera pregunta, que si de alguna forma se considera eso dentro del modelo.
o sí podría influir, no sé. O sea, en este caso en particular no influye porque en realidad tú estás pasando de los 2.300 metros, que es la parte más baja del salar, no me acuerdo mucho, pero son pocos metros, 50 metros, 2.350 o 2.400 de ese orden de magnitud. Entonces, en realidad, el gradiente altitudinal es mucho menos relevante que el gradiente de profundidad o el gradiente de salinidad, que es muchísimo más fuerte en ese sector. Entonces, si bien es cierto, yo no soy experto en vegetación, pero yo creo que esos son muchos variables mucho más forzantes que la altitud a esa escala. A lo que tú nombras, efectivamente, porque cuando uno ve la vegetación en la parte más alta, efectivamente ahí ya entra a funcionar otro tipo de variables forzantes. Ya entiendo. Y la otra pregunta es, que lo que entendí es que la curva de succión es súper determinante para el modelo, entonces entendí que también para asignar un valor, o sea, asignar un valor a la curva de succión, se toman muestras, se envían al laboratorio y depende fuertemente del contenido de humedad, entiendo, y de la granulometría, ¿cierto? Entonces, entendiendo lo que tú dices, que en el fondo estamos ubicados en esta franja que está más cercana al salar, como que lo que me gustaría saber es cómo se comporta en el fondo, porque hablaste harto de las curvas granulométricas de tercilla a grava, pero ¿qué pasa con las evaporitas finalmente? Porque entiendo que en estos sectores los suelos o la zona no saturada igual además tiene muchos contenidos salinos, y en el fondo entender un poco cómo evaluaron esa Esa es una muy porque buena, esa es una muy que buena las sales pregunta. siempre nos confunden, nos complican, no sé, hasta en el traslado de la muestra, que se te puede diluir, no sé, pues como, en el fondo, entender cómo lo abordaron. Eso, Sí, y con esa es la última pregunta. sí, Gracias. mira, dos cosas ahí. Respecto a la salinidad, bueno, la gran mayoría de las muestras está en la parte aluvial, ¿ya? Que es donde está la vegetación arbustiva. Pero sin embargo, también tomamos muestras en la parte un poco más baja, recién nos estábamos metiendo en la zona marginal. Y ahí en general, lo que tuvimos que hacer en la mayoría de los casos es retirar, en algunos sectores había una pequeña capa de sal en superficie, y se retiró esas capas. Y se tomaron las muestras y también se pidió medir la salinidad en las muestras. Y cuando uno revisa los datos, hay ciertos sectores en los cuales las curvas de succión dan súper raras, ¿ya? Y efectivamente eso debe estar asociado, nosotros lo asociamos a que al medir la curva de succión, se necesita agregar agua, ¿cierto? Para llevar el contenido de humedad saturado y posteriormente ir sacándola. Yo no expliqué cómo se calcula en el laboratorio, pero se requiere aplicar agua. Y por lo tanto, es factible que en algunas curvas de succión, de las partes más bajas, donde ya entramos en la parte de los depósitos salinos, exista algún grado de alteración de los valores de la curva de succión producto de este efecto, ¿ya? Y ahí básicamente no da para analizar tanto, digamos, las curvas de succión que no estaban tan representativas o no teníamos una explicación razonable para los valores que teníamos, no las ocupamos. ¿Ya? Y ocupamos, como teníamos hartas muestras de otros lados, ocupamos curvas que nos funcionaron un poco mejor. Y respecto a la salinidad, el efecto sobre la curva de succión misma, si efectivamente la salinidad tiene un efecto sobre la capacidad de retención, ¿ya? El punto es que ese efecto no es lineal, digamos, es como caso a caso. Sí que la curva de succión que nosotros determinamos de alguna manera incorpora, no completo, pero de alguna manera incorpora ese efecto al tener un contenido de humedad natural que tiene cierta salinidad. Muchas gracias, Cristian. Vale. Gracias. Tiaren, tú tienes una consulta también. Sí, hola, buenas tardes. Muchas Hola. gracias, Cristian, por tu presentación, estuvo muy, muy buena. Y yo tengo una duda con respecto a los modelos de infiltración 1D que hiciste, que claro, tú presentas estos modelos donde los resultados son la humedad, ¿cierto? Dependiendo de las zonas de saturación, pero no entiendo bien qué modelas, porque un modelo 1D es en el tiempo. Claro. Entonces, Sí, claro, no, bueno, lo que yo presento ahí obviamente es el régimen permanente, ¿ya? Pero en el fondo tú partes con un suelo con un cierto contenido de humedad o una cierta succión fija,
todo el perfil, y pones en la parte de abajo donde está la profundidad de la napa, tú le pones bueno, y arriba tiene una condición de borde de evaporación, por lo tanto Ajá. siempre va a estar seco en la parte alta. Y la parte baja, donde está la napa, tú le pones una succión igual a 0, que donde está la tabla de agua y la succión es 0, ¿cierto? O la carga hidráulica es 0, ¿cierto? Es lo mismo. Entonces, el modelo lo que va calculando en el tiempo es cómo asciende esta agua por capilaridad y se construye, ¿cierto?, esa curva de contenido de humedad y se construye la curva de succión. Pero lo que yo presenté, en el fondo, es cuando llega al régimen permanente. Claro, o sea, lo dejas andar por una cantidad de tiempo determinada, no Correcto, sé, correcto. ¿cuánto tiempo más o menos No, hicieron los modelos? estos modelos corren rápido, porque son modelos sencillos de 1D, no, en realidad el tiempo no es una variable relevante, digamos. No, pero me refiero no al tiempo de modelación, sino En, que el tiempo dentro de la de, modelación. Le dijiste que ya, ok, modelara cuántos días. sí, en torno a 100 días estas cuestiones se estabilizaban, aproximadamente. Perfecto. Y entonces tus valores que tú mediste de humedad inicial, ¿eso lo estableciste como valores iniciales o finalmente los comparaste? No, solo los comparé. En general, los modelos no saturados uno no calibra como los modelos hidrogeológicos. Normalmente uno mide la propiedad, ¿cierto? La impone y después simula. Nosotros, en este caso, no en todos los puntos, porque no tuvimos el tiempo necesario, lamentablemente. Estas cosas siempre tienen el factor tiempo metido entre medio. Pero en donde pudimos hacerlo, tomamos muestras y hicimos perfiles para comparar. Entonces, la gracia de uno de los gráficos que mostré es que agarramos las curvas de succión, porque ese perfil tiene varias curvas de succión, corrimos el modelo y la curva azul que tuviste es lo que entregó el modelo, Ajá. que en general andaba bastante bien. Y la mayoría de los casos andaba bien, no es exacto ni es preciso justo el valor, pero reproduce la forma, todo eso lo reproduce bastante bien y los órdenes de magnitud. Perfecto, muchas gracias. Y una última pregunta. Ustedes calcularon finalmente los valores de conductividad saturada de K, ¿cierto? ¿Esos valores se podrían medir en terreno? ¿Tienen Sí, contemplado hacer eso? comparamos, porque hay información comparamos los valores con valores del modelo conceptual hidrogeológico, y están todos dentro de los rangos, eso no nos preocupamos. Y ahora también dentro de las cosas que se están haciendo, también se hicieron mediciones como parte de otros colegas que están trabajando allá. Se hicieron otras mediciones también donde van a haber valores de conductividad hidráulica saturada y mediciones también de infiltración, desde los cuales tú puedes calcular la conductividad hidráulica saturada. Así que también se va a complementar con esa información. Genial, muchas gracias. Vale. Gracias, Karen. Gracias, Cristian. Más Don Paulo. consultas. ¿Sí? Perfecto. Dale nomás. Sí. Don Pablo. Dale, Fernando. No se te escucha muy bien. Apaga Ya. la cámara. Gracias. Bueno, en primer lugar, apago la cámara. Perfecto. ¿Me escuchan mejor? Sí, mejor. Sí. Ya. Bueno, en primer lugar, quiero felicitar a Cristian por la muy didáctica exposición. Mira, yo la disfruté porque es un tema muy árido y la verdad es que me entretuve en toda tu exposición, en primer lugar. En segundo lugar, encuentro que tu investigación es muy exportable, porque si bien es cierto, tú la hiciste en un clima y una zona muy específica, pero la metodología que empleas es aplicable a zonas que están más al sur, ¿no? Y como ahora estás en una época en la cual el desierto va rumbo al sur y además ha tomado mucha relevancia el tema de la vegetación nativa y reposición y la restitución de las cubiertas vegetales, creo que tu metodología va a ser muy útil en los programas de que el medio ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente apoye o origine en reposición. Porque como ya está de acuerdo todo el mundo que hace reposición es una base y un punto de referencia importante para el programa de reposición de vegetación. Eso nada más. Muchas gracias.
Sí, bueno, efectivamente yo, si bien es cierto, la presentamos ahí, pero como decía yo, más que centrarme en el proyecto y todo, lo interesante de compartir era la metodología, y efectivamente esta metodología se puede aplicar en cualquier parte, digamos. Son propiedades finalmente del suelo las que uno está utilizando. Así es. Gracias, Fernando. Cristian. ¿Más consultas, comentarios? ¿Cuál ha sido, Cristian, mientras alguien más se anima, la recepción que han tenido, feedback que han tenido por parte de las autoridades, de los servicios competentes en estas materias, digamos? La verdad es que en la adenda 1 no se pronunciaron, no sé bien por qué. La DGA dijo que esa era parte de las competencias de otros servicios como el SAC, y no se pronunció más que eso, y el SAC en realidad no dijo nada. Suponemos que en la adenda 2 van a decir algo. Me cuesta creer que no se vayan a pronunciar en lo absoluto. Yo creo que esto de que sea una mirada integral que mezcla por así, dos competencias, dos servicios, los dejó inmovilizados. Claro, pero es la forma en que hay que funcionar hoy día, si Absolutamente. no hay más, po. Si no trabajamos con otras especialidades de otros lados, es imposible poder hacer estas cosas. Y yo lo tomaría como un incentivo justamente a las instituciones públicas para que entiendan que también la revisión tiene que ser de forma colaborativa y multidisciplinaria. Y como Claro. siempre, finalmente, como los medios están más para el lado de los privados, siempre estamos un paso un poquito más adelantados. Pues. Pero me imagino esa tirada de pelota, ¿no? Así como se eligió a mí, no esto del SAC. Así que está bueno. Sí. Eugenio. Gracias. Yo me voy a sumar a las felicitaciones de todos los anteriores y principalmente la de Fernando Peralta, porque fuiste súper didáctico y claro. Muchas gracias por eso. Y para aterrizarlo bien en mi entendimiento, yo tendría que entender que no modificar el bombeo de los 240 a los 120 no le haría prácticamente ningún efecto significativo a la vegetación de la zona. O sea, en el fondo, el reducir no genera ningún beneficio que sea verdaderamente significativo. ¿Eso es lo que yo tendría que entender en lo práctico? Sí, correcto. Okay. Muchas gracias. ¿Más consultas? Entiendo, Cristian, que bueno, hay toda una segunda batería de datos que todavía no están en proceso, todavía no son públicos, ¿verdad? Y están trabajándolo. Pero a grandes rasgos, ¿nos puedes comentar que mantienen la línea de conclusiones? Sí. Muestra mucha dispersión, son No. variables que en general las medirlas tienen dispersión. Hay datos que uno mide en un año, en una temporada, después lo va a medir de nuevo. O sea, lo más complicado es que el suelo es cambiante. O sea, uno puede hacer un hoyo aquí, hacer otros 100 metros más allá y te puede dar cosas distintas. Pero en general, y claro, y por ejemplo tenemos estos mapas de textura y de repente así un hoyo y la textura que decía que había que ir no es exactamente la misma, y esas cosas pasan cuando uno trabaja a esta escala. Sin embargo, en términos generales, claro, las conclusiones se mantienen y más bien estamos precisando ciertas cosas porque la vegetación que está conectada con el acuífero depende de la textura en la cual tú estés, ¿ya? Y en el fondo al afinar eso, quizás puede modificarse ligeramente si tú dijiste, oye, mira, para esta textura en particular, la vegetación está conectada a partir de los 6 metros hacia abajo de profundidad. Bueno, quizás no es 6 metros, es 6,5, 5,5, un poco eso es el fine tuning que estamos tratando de hacer. Y por otro lado también, de alguna manera también validar con más datos que lo que está hecho anteriormente tiene una buena representación, porque finalmente acá siempre como la crítica que te pueden hacer y que es súper razonable,
cómo tú escalas una muestra puntual tomada con un barré, ¿no es cierto?, a un montón de hectáreas. Esa es finalmente la principal como debilidad que te pueden decir respecto a esta metodología. Entonces también el hecho de poblar con más información también nos permite ir validando lo que estaba hecho anteriormente. Perfecto, muchas gracias. Ya son las 19:30, creo que es la primera vez que cumplimos nuestro horario bastante exacto. ¿Alguna otra consulta? ¿Algo más? ¿Comentario, por favor, con toda confianza? ¿Alguien quiere opinar algo, comentar? Si no, vamos a ir cerrando. Les recuerdo que todos los webinarios de ALSUD quedan grabados en la página de ALSUD, los de años anteriores, todo. Así que cualquiera persona, socia o no socia de ALSUD, puede ingresar a la página y bajarlo, escucharlo, en fin, digamos. Respecto al webinario de agosto, aprovecho de adelantarles una primicia. Vamos a hacer un conversatorio respecto, ¿verdad?, a la propuesta de nueva constitución en los temas hídricos principales, donde vamos a tener dos visiones de dos connotados, ¿verdad?, profesionales con visiones distintas, ¿verdad?, respecto a los temas principales de cómo se aborda la gestión y el manejo de los recursos hídricos, con unas presentaciones muy cortas de 10-15 minutos de cada uno, y la idea es después abrir el tema para que le hagan consultas ¿verdad?, y generemos un espacio, todo dentro de un ámbito técnico y no con una mirada política, sino que desde el punto de vista de las implicancias que puede tener una u otra, ¿verdad?, definiciones o conceptos que se están manejando. Así que esperamos los próximos días empezar la difusión de ese webinario. Lo vamos a adelantar una semana. Nosotros siempre hacemos los webinarios el último miércoles, ¿verdad?, de cada mes. Pero ese último miércoles vamos a estar como a 2 días de plebiscito, así que consideramos que no sé si tendremos tanta afluencia, el tema va a estar, los intereses pueden ser otros, así que lo vamos a adelantar al miércoles 24 de agosto, o sea, es decir, una semana antes, ¿verdad? Así que aprovecho de dejarlos invitados. Y bueno, Cristian, agradecerte una vez más tu permanente colaboración al sur, tu excelente presentación, muy didacta. Veo que la mano de profesor no se ha perdido en ningún momento, así que eso se agradece, y a todos por su participación, a todo el equipo, Cristian, tanto tuyo como de GeoBiota, un excelente equipo y un excelente trabajo. Así que me despido todos, reitero los agradecimientos por la participación, ¿verdad? Y que estén muy bien. Vale. Chao, chao. Gracias.